Politécnico Nacional, ingeniero mecatrónico y en sistemas de control de procesos, con mención honorífica por la Universidad de La Salle. También tiene un diplomado en humanidades y 2 carreras técnicas, una en electrónica automotriz y otra como operador de microcomputadoras. Tiene experiencia de 10 años en consultoría y servicios profesionales, 9 años en administración en gobierno local y federal, 5 años en el área industrial y comercial y 5 años como docente universitario y de bachillerato. Ha participado en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos a nivel industrial, gubernamental, científico y educativo. Cuenta con conocimiento en negocios digitales, administración estatal, propiedad intelectual, gestión de las entidades públicas y privadas, tanto en niveles gubernamentales, empresariales y académicos, participando en más de 85 proyectos y como administrador de oficina de proyectos. Ha dado seguimiento a más de 35 proyectos, tanto para empresas nacionales o internacionales, como son servicios corporativos, ITC, IBI Group, Libramiento Ciudad Obregón, ALBE, Ideal, concesionaria de autopistas y Libramiento del Pacífico Norte, Autopista Arco Norte, entre otros. Y por entidades gubernamentales como son Centro Nacional de Control de Energía, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, además de haber sido el Project Officer de un proyecto bilateral con la República de Corea del Sur, desarrollado en el marco del Northern Sharing Program 2017-2018, con el auspicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la participación de Corea Development Institute y el Instituto Politécnico Nacional. Es coautor de 9 publicaciones, 4 de ellas son capítulos de libros en publicaciones nacionales, ecosistemas universitarios para la innovación, evaluación de convocatorias para la conformación de observatorios tecnológicos y de innovación en México, nuevas estructuras universitarias para la transferencia eficaz del conocimiento en México y el Instituto Politécnico Nacional fortaleciendo a las cooperativas de la Ciudad de México. Autor de la obra Panorama y Reto de los Observatorios Tecnológicos en México y coautor de 4 obras: Monitor de Madurez de Proyecto, Modelo Teórico de Trabajo, Observatorio Tecnológico de Tecnopoli, Gaceta Estratos, Elementos de Vinculación e Innovación y Nautilus, Boletín de Inteligencia de Negocios. Colaboró en el Instituto Politécnico Nacional para el diseño de los programas académicos de la licenciatura de Negocios Digitales y la licenciatura en Mercadotecnia Digital, y como profesor coordinador del diseño de los programas y unidades de aprendizaje, laboratorio empresarial, herramientas tecnológicas e informática para los negocios, empresariales. Gestión de datos. Además ha sido evaluador de proyectos para el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, la Dirección de Investigación del Instituto Politécnico Nacional y la SECTEI. Y ha participado también como expositor y conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales. Ok, le damos la más cordial bienvenida a este seminario, maestro Rodrigo Díaz, y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, autoridades. Qué gusto ver a docentes comprometedores, colegas de clase también acá, con mucho gusto. Y la parte de alumnos que están en la parte virtual, ahorita he estado viendo que están mucho participando. También los docentes en la parte virtual, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y esperemos que esta charla sea amena, que saquemos algo de provecho mutuo. Para empezar, vamos a ver el contexto. En la mañana hubo una plática de inteligencia artificial muy buena. La verdad es que esta semblanza la resumí para que no repitiéramos elementos y diéramos consecución, precisamente. Entonces, la idea es de lo que se aprendió, bien o mal, a lo mejor fue muy rápido, ¿no? Porque hay mucha información que se tiene. Este es un mundo de la inteligencia artificial. Si lo ves a nivel de investigación, si lo ves a nivel técnico, si lo ves a nivel de ingeniería, si lo ves a nivel social,
tecnológico, es un mundo, ¿no?, que se puede ver desde todos los puntos holísticos de la tecnología y de la sociedad. Entonces, desde ahí tendríamos que partir los elementos esenciales para poder entender qué son los habilitadores. De las definiciones, como en la mañana se dieron muchas definiciones, yo parto de la definición más sencilla, ¿no? Generalmente las definiciones más sencillas no es del área académica, son del área empresarial. Y en este caso, por ejemplo, IBM la define de esta forma, que es muy simple: imitar las capacidades de la mente humana para la resolución de problemas y toma de decisiones. Creo que con eso se entiende totalmente qué es la inteligencia artificial y hacia dónde vamos, ¿no?, para qué la queremos implementar. Entonces, esta definición de IBM tenemos que concentrarla, que es una capacidad y que tenemos que resolver problemáticas, ¿no? Esas problemáticas de la sociedad, de una empresa, de una organización, de un grupo de trabajo. Por lo tanto, tenemos que saber también que esto ha evolucionado. Originalmente inicia con el 50, con la famosa obra de Alan Turing, en la cual dice que las máquinas empiezan a pensar, y después vienen libros muy buenos, como ¿no?, que dice la era de las máquinas espirituales, que es muy bueno, Alan Turing determina la prueba de Turing, precisamente, en la cual dice: las máquinas van a pensar tanto que después tú no te vas a dar cuenta si estás hablando con una máquina. Y de esa forma establece la prueba de Turing, en la cual a nivel ciego implementas un software, una máquina, un robot ya pensando a nivel futuro, y sin verlo empiezas a platicar. Si ese ente te puede debatir y te da una impresión que es humano, ha llegado un momento que las máquinas lo superan, ¿no? Entonces es algo interesante, es un límite muy delgado, pero desde el 50 es cuando se establecen estos elementos, cuando se empieza a estudiar. En el 56 se crea la primera convención de inteligencia artificial, y McCarthy es el autor, el que definió ese acrónimo de inteligencia artificial. Y el grupo de trabajo que estuvo él, se denominan los padres de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en el 56 es cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial. Y no sé si ustedes sepan que aquí en el Politécnico del Centro de Investigación de Computación hay un profesor que fue alumno de un padre de la inteligencia artificial. Entonces, no estamos tan alejados, tendríamos que estar acercándonos a ese grupo de trabajo. Y después de hacer hacer esta convención en la que se establecen los elementos, las barreras, los conceptos, las metodologías, pues resulta que también hay un grupo de trabajo basado en el y de tal forma que Logic Theories, que a través de parámetros de inteligencia artificial empieza a resolver problemáticas, ¿no? En el 67 crean el perceptrón, que es la primera computadora de red neuronal. Veíamos con la doctora en la mañana que red neuronal ya es inteligencia artificial, machine learning y red neuronal. O sea, ya es un elemento muy puntual y ya es más complicado, ya son teorías muy avanzadas. Pues resulta que desde el 67 ya hay una máquina que utilizaba esos conceptos, ¿no? Entonces no tendríamos que ver que son cosas nuevas, que son 5 o 10 años, ¿no? Estamos hablando que son desde el 50 que empiezan a tomar estos elementos. Y en el 80 ya hay mucho software, no es común, obviamente, es caro, pero ya hay mucho software que está resolviendo problemas en la industria automotriz, sobre todo en la industria financiera, en el tema de probabilidad estadística, en cuestión de control de riesgo. Ahí hay ya mucho software que está funcionando. Entonces, en los 80s se hace ese boom de desarrollo de software basado en inteligencia artificial, y ya después de estos elementos de ese boom de software, hay muchos programadores que empiezan a hacer a nivel de tecnología, de técnica, de implementarlo en diferentes áreas de expertise, y empezamos a ver los llamados sistemas expertos, ¿no? En la cual, por ejemplo, sabemos que Deep Blue le gana al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Tenemos personas que le ganan a debatir en ciertos elementos técnicos. Entonces ahí ya esa inteligencia se empieza a acercar a la humana y empezamos a tener el problema de Turing, ¿no? Desde que hasta qué momento
esta máquina pues ya va a ser irreconocible. Entonces estamos hablando que desde los 80 ya había bastante software, y después, en el 2018, OpenAI genera GPT, no ChatGPT, GPT. Este elemento de GPT es un entrenamiento generativo preentrenado, ¿de acuerdo? Ahí hacemos elementos de la Wikipedia, de traer todos los elementos que existían, y después con el poder de cómputo, implementación de algoritmos, muchas horas de desvelo, crean este elemento que es GPT. Y para el 2022, el 30 de noviembre para ser exacto, se crea el ChatGPT. ¿Cuál es la diferencia entre el ChatGPT? En que GPT era el modelo y tenías que empezarlo a perfilar a una práctica elemental. El ChatGPT es una inteligencia genérica, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier persona que quiera hablar con él le va a contestar, sin importa si es un abogado, un licenciado, un contador, un mecatrónico, un doctor, un nutriólogo, lo que sea, le va a empezar a contestar. Entonces, ese es el gran panorama, y ahí es cuando se empieza a hacer el boom que conocemos, ¿no? Entonces, 2022 sí es muy nuevo, pero las bases, las tecnologías, los conceptos, pues ya vienen del 50. Entonces estamos hablando que son 73 años que esto va desarrollándose, no se quedó de la noche a la mañana. Y en el 2023 lanzan el 14 de marzo ChatGPT 4. Ahorita la más común comercial fue la 2, luego le sigue el 3.5, y casi todas las empresas que tienen una relación con OpenAI usan 3.5, y la 4 es su versión premium, ¿no? Entonces es la versión más avanzada, y decimos actualmente que ChatGPT 4 ya resuelve problemáticas de profesionistas. Entonces le han dado exámenes a nivel de titulación y lo responde, y ya pasa por su detección honorífica, ¿no? Entonces ya llegamos a ese nivel de conocimiento en el cual pues, ChatGPT 4 es un ingeniero, ya es un licenciado, ya son todas las profesiones, porque tiene ese conocimiento y tiene un poder de raciocinio. De tal forma que yo me preguntaría, ¿por qué tardó 70 años en poderse desarrollar? Si en los últimos 3 años fue exponencial, ¿no? Esto se desarrolló día tras día tras día, empezaba a salir. ¿Por qué de repente se aceleró exponencialmente? ¿Y qué pasó esos 70 años hacia atrás? En los últimos 3 fue exponencial, y en los 70 de íbamos avanzando. ¿Alguien que tenga alguna idea? Ajá. Ok, ahí comentan que el tema de pandemia, efectivamente ahí se vieron las aplicaciones inmediatas, pero ya se venía manejando. Ajá. Todo ha sido por el avance de la tecnología. Exacto, ese es un elemento. Y exactamente qué avance de la tecnología, ahí vemos 5 elementos principales. Masa crítica de expertos y expertas. Hoy en día vemos pymes, científicos, expertos, CEOs que están hablando de inteligencia artificial. Y bien o mal, esto va impulsando, ¿no? Anteriormente era un grupo, era una convención, hace 73 años era una convención de no más de 15 personas en el mundo que hablaban de inteligencia artificial. Hoy en día son millones de personas, empresas y pymes que están tratando, bien o mal, muy avanzado, mínimo, lo que sea, pero están avanzando en inteligencia artificial. Entonces esa masa crítica ha crecido exponencialmente. Y a nivel de tecnología, el procesamiento de cómputo. Hoy en día un celular que tiene contador, es más potente que la computadora que llevó el tema aeroespacial a la mano, ¿no? Entonces, ahí tiene una capacidad de vuelo aeroespacial en su celular. Gracias a eso, pues tenemos que entrenar a la inteligencia artificial con millones de datos. Eso no había antes. Teníamos las computadoras, como empezó la ENIAC, no sé si alguien conozca la historia de la ENIAC, que era todo este cuarto. La primera computadora científica era todo este cuarto, y hoy en día pues ya es muy chico. Entonces la diferencia tecnológica también ha marcado mucho el poder de procesamiento, y el otro elemento que es muy importante, que antes no existía tampoco, el corpus masivo de entrenamiento. ¿Qué es un corpus? Es la Wikipedia, es el conocimiento que tenemos, es como si fuera una biblioteca digital. Entonces ese corpus de conocimiento hoy en día lo generamos a millones.
se cree que, por ejemplo, cuando ves que nosotros tenemos el GPS, revisamos Facebook, revisamos Instagram, revisamos Mercado Libre, se están alimentando las empresas de miles de datos nuestros. Todo eso antes no existía. Antes tenías que estar comprando, ¿no? Una empresa que quería información de perros, pues iba a los que eran que creaban o que desarrollaban diferentes razas o los veterinarios que daban el tratamiento y le compraban la información. Hoy en día la reciben gratis. Todas las empresas la reciben gratis, ¿no? Entre comillas. Entonces, esa información que está creciendo, simplemente métanse a Wikipedia. Wikipedia no existía, ¿no? En esos tiempos. Entonces, no podías hablar de esa información. Hoy en día, toda esa información ya son pentadatos de información que ya es imposible almacenar en un solo lugar, ¿no? Y la curva es exponencial. Se ve que esto va a ir creciendo exponencialmente. El otro elemento que hizo ese cambio es la inversión en el campo de inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver que se han invertido millones de pesos, de dólares, ¿no? En desarrollo de esta inteligencia artificial a través de elementos, desde los modelos, de los entrenamientos, de la revisión de errores, de las implementaciones y hasta de los errores, que hay que pagar millones de dólares, ¿no? Por cada error que se tenga. Entonces, esa inversión antes no existía. Una empresa que no veía, que no conocía estos elementos, lo que iba a invertir era alto riesgo. Quién sabe si iban a tener o no. ¿Y quién les invirtió? Pues en OpenAI es Elon Musk, ¿no? Entonces, el multimillonario fue el que le empezó a meter dinero. Pero también otras empresas como Google. ¿Por qué Google no llegó antes, no? Si también le han metido millones. Entonces, es una cuestión de competencia, de capacidades, de tecnología. Y el otro elemento es la confiabilidad y responsabilidad de los modelos. Imaginémonos hace 20 años, los que tengan edad como yo, que somos jóvenes todos aquí, imagínense 20 años, ¿ustedes hubieran pensado confiar en un auto autónomo? ¿Dar su vida a un auto autónomo? Pues no. Es más, hace 20 años íbamos en la calle y si los primeros tenían su cadiquito, su Motorola, y hablaban por teléfono, los demás se les quedaban viendo raro, ¿no? ¿Qué onda con esto? Y ahora hoy en día tenemos nuestros Bluetooth, tenemos nuestros teléfonos y confiamos nuestra vida que nos va a avisar que va a haber algo, ¿no? Un accidente, que va a temblar, etc. Entonces, esa confiabilidad de la tecnología no existía hace años. Y poco a poco nosotros empezamos a permitir, no somos permisivos o permitimos que eso sea intrusivo, la tecnología hacia lo que nosotros realizamos día a día. ¿De acuerdo? Entonces, esos 5 elementos, son lo que marcaron que fuera exponencial esa curva en los últimos 3 años. Para que vean estadísticas, datos, ChatGPT se entrenó con 175,000 millones de parámetros. Entonces, imagínense el corpus de información que tienen para que hoy en día ya lo podamos leer. Costó $12 millones para un entrenamiento. Entonces, imagínense, va la versión 4. Cada versión, ¿cuánto cuesta si sola levantándose, no? Entonces, son $1,000 millones que se van implementando. Se estima un consumo energético, que nadie habla de eso, porque he visto muy poquitos artículos que hablan al respecto. El poder de cómputo es excesivo, por lo tanto, el consumo energético es excesivo. Se estima que para hacer ese entrenamiento requirió casi 1 gigavatio, que son los gigawatts que conocemos, en 34 días. O sea, 34 días estuvo en construir todos sus servidores, 34 gigawatts. No sé si hay un eléctrico por acá, pero es casi el consumo de una ciudad chiquita para solamente entrenar una inteligencia artificial. Entonces, imagínense, ¿no? Las repercusiones que tienen a nivel de consumo energético, a nivel de costos y también a nivel de ecosistema. Entonces, también hay que empezar a ver otros elementos, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en día se estima un costo diario de $100,000 a $700,000, depende del consumo de las consultas que hacen las personas, por consumo eléctrico y por mantenimiento. Entonces, imagínense, son proyectos millonarios que antes no podrían ni pensaríamos poder implementar. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos hablar de todos los entornos que hay a través de ellos. El primer entorno, el económico. Si queremos que la inteligencia artificial implemente en nuestro negocio, creemos un modelo de negocio. No podemos pensar que la inteligencia artificial va a llegar y por sí sola nos va a hacer millonarios. No se puede. Creamos un modelo de negocio.
Y ese modelo de negocio puede ser nativo, o sea, creas un proyecto nuevo implementando el modelo de negocio, o lo implementamos a través de una reestructura, una reestructura en ingeniería de procesos o un cambio de un nicho de mercado, ¿de acuerdo? Entonces hay que establecer modelos de negocio. El punto 2 es ver la legislación. En la inteligencia artificial, como ha tenido tanto impacto social, en ciertos países ya está incluso prohibida. En Europa ya se hizo la primera ley de la Unión Europea referente a la inteligencia artificial. En México todavía no nos hemos despertado mucho, esperemos que se reactiven y empiecen a hablar sobre el tema legislativo. Y, por ejemplo, en China, la inteligencia artificial es un elemento obligatorio para todos los ciudadanos, nos guste o no. Entonces, tenemos libertad y tenemos conservadores, tenemos implementaciones, pero está basado en una política, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cuidar que cuando implementemos esa inteligencia artificial, no estemos violando un tema legislativo, ¿no? Del lugar, de la región en la que estemos. Otro tema es el perfil humano. A través de la inteligencia artificial se han creado nuevos empleos. Es la parte buena de la moneda. La parte mala, pues se van a despedir muchos tipos de empleos, ¿no? Es como todas las tecnologías. Llegan perfiles, se van perfiles, y en este momento tenemos que no cegarnos y ver qué perfiles son los que se van a estar requiriendo para determinar. Le entramos a ese perfil de capacitar a esos nuevos perfiles, pues modificamos nuestros planes y programas de estudio, los adecuamos a nivel de prácticas, creamos nuevas carreras. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar a nivel de perfiles, ¿no? Pero también a nivel de nuestro perfil. Nuestro perfil estamos correctos con nuestra actividad, con nuestro conocimiento que tenemos. Como docentes tenemos que empezar a saber inteligencia artificial de o no de temas de informática. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a revisar, ¿no? Si es pertinente o no, empezar a cambiar el perfil que tenemos, adecuarlo, o lo mantenemos porque no nos pega tanto, ¿no? Entonces, ese es tema de pensar, es una reflexión individual, y también ver los que vienen, ¿no? Los profesionistas ya están cambiando, ya no van a ser los mismos. El otro tema es la transformación digital, como comentaba. Hoy en día es normal ver una cámara y a nos afecta. Hace 10 años ver una cámara, ahí estamos espiando, ¿no? Algo está pasando ahí, alguien me está grabando, ahora no. Pero también es un tema cultural, como decía, en China tú tienes un ID y tienes un control de puntos. Entonces te pasas un alto, la cámara revisa, determina que eres tú, Rodrigo Díaz, punto menos a nivel social. De modo, me lo gané, ¿no? O eres un buen samaritano, estás pagando tus impuestos, te portas bien, mayor nivel. Entonces es un tipo de Black Mirror, ¿no? De temas de futuristas, pero que ya están funcionando en países orientales. En China es un clave ejemplo. Eso es lo más avanzado que se tiene, pero es una transformación digital a nivel de sociedad. El otro tema es la infraestructura. Como comentaba el compañero, no es gratis, no se necesita una computadora de este tipo. Son los GPUs, los llamados GPUs, que necesitan procesamiento de alta demanda 24 horas al día, 365 días, porque están corriendo algoritmos, ¿no? Entonces, esa infraestructura no se adquiere de la noche a la mañana y tampoco son baratas, ¿no? Son millones de inversión de dólares que se tienen que hacer. Entonces, ahí viene precisamente el poder de cómputo, la nube, que ahorita también por eso está creciendo tanto. Entonces, es una afectación. Afectamos un tema humano, afectamos a todos los niveles. Afectamos un tema económico, afectamos a todos los niveles. ¿Se te fijan? Está todo entrelazado, ¿no? No nada más es inteligencia artificial, es un tema que afecta a todas las esferas. Y finalmente, las herramientas que utilizamos día a día. Ya en el celular ya tenemos muchos elementos de inteligencia artificial sin darnos cuenta, y a veces buscamos herramientas de inteligencia artificial para facilitar los trabajos, ¿no? Entonces, esos son los panoramas que observamos, y vamos entonces, si ya conocemos que inteligencia artificial es replicar el conocimiento de habilidades humanas, entonces, ¿qué es un habilitador de la inteligencia artificial? Un habilitador es una herramienta, y como es digital, es tecnológica, y tiene la capacidad de transformar tecnológicamente a beneficios y ventajas para su implementación. Y ese beneficio, que es tecnológico, a través de las dimensiones que vimos hace rato, le pega a lo social, le pega a lo económico, le pega a lo gubernamental, a la política, ¿no? Entonces siempre está relacionado.
Entonces, los habilitadores de inteligencia nos sirven para sensores y sistemas embebidos, que todo lo vemos en los autos autónomos, en robótica avanzada, ¿no? Vemos mucho temas de automotriz, el tema de robótica cibernética, de personas, tipo persona, ¿no? Que se ponen a hablar con uno para ver el tema psicológico, por ejemplo, ¿no? Eso lo hacen muchos niños para acercarse y que le hablen lo que está pasando. Ciberseguridad para evitar fraudes, ¿no? A nivel bancario, por ejemplo, conectividad y movilidad, ya hay los drones que tienen más capacidad de detección, cloud computing para poder obtener código en la nube, algoritmos, o tener infraestructura bajo servicio, plataforma con servicio, los IaaS, ¿no? Que los informáticos saben, y las soluciones de negocio. Se crea una herramienta, un habilitador, se crea otro negocio. Se crea un habilitador a una oportunidad o un nicho de negocio. Entonces hay que estar atentos. Si nosotros no queremos de tecnología, pero queremos hablar de dinero, veamos la tecnología para ver qué le metemos de nicho del mercado, ¿no? Entonces siempre va la mano con él. Y la inteligencia artificial y control, el Big Data, ¿no? El análisis de datos. Todos estos temas se ven con los habilitadores. Vamos a empezar a analizar un poco. ¿Alguien identifica ese elementito que se ve ahí? Un abaco antes de Cristo. Y ese abaco antes de Cristo, aunque es muy sencillo, es tecnología. Gracias a eso pudimos empezar a hacer cuentas más rápido. De ricos que ya no alcanzan a tener decenas, centenas, miles, ¿no? Entonces, ese abaco creo que nadie lo hizo feo. Se implementó y nadie dijo, no, tú eres menos contador porque usas un abaco. Creo que nadie dijo eso, ¿no? Se implementó, fue muy útil y tanto que hoy en día se sigue usando. Ahí vemos un abaco ecológico de maderita. Y yo me acuerdo que en la primaria me dieron alguna vez algún abaco y me empecé a utilizar, ¿no? Entonces, ese es un cambio tecnológico a nivel de matemática que bien o mal se aceptó, no se vio mal, al contrario, era un tema que a la pedagogía le ayudó demasiado. Pero, ¿qué pasa con su revolución? Bueno, ¿qué nos daba? Suma, resta, multiplicación y división. Aritmético, sencillito, ¿no? No había mucho problema. ¿Y cuándo se inventó? 1000 antes de Cristo o 500 antes de Cristo. Y lo seguimos utilizando. Qué extraño, ¿no? Lo buscas en Marketplace, el más barato te cuesta 50 pesitos, máximo 350 si es ecológico, de maderita, de material resistente, se sigue vendiendo. Interesante, ¿no? Es un tema académico, pedagógico, que para un cierto nivel funciona y para entender conceptos matemáticos nos ayuda. Pero viene la regla de cálculo después. Y me acuerdo mucho que mi profesor de estructuras, como soy académico, me dieron estructuras, él era ingeniero civil y llevaba su regla de cálculo en negocio, así como la de acá, y nos presumía, ¿no? Nos decía, ustedes no van a ser tan buenos ingenieros como yo, porque yo uso esto. ¿Quién sabe, no? No sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ahí se empieza el debate. ¿Es bueno utilizar esta tecnología o ya no es bueno? ¿Me da más capacidad o no me da más capacidad? Tanto fue una revolución tecnológica que los militares que no tenían una regla de cálculo eran más militares. Iba a ser un fracaso, ¿no? Y entonces ahí vemos la regla de cálculo circular. Y esa tecnología nos permitió, aparte de esas 4, hacer elementos logarítmicos, trigonométricos y raíces cuadradas. Y me acuerdo mucho que mi profesor, cuando calculaba sus esfuerzos, la inclinación, sacaba esa regla de cálculo y me decía, a ver cuánto tenía tu calculadora. Estás mal, es tanto, 15 cuartos. 15 cuartos, ¿no? Entonces, son diferentes elementos. Ahí como que se empieza a pelear los conceptos. ¿Lo debo de usar o no lo debo de usar? No me queda claro, ¿no? Sin embargo, esa primera regla de cálculo es de 1636. Ya después de Cristo, ya son elementos más de ingeniería. Y hoy en día se sigue utilizando. Me metí a Marketplace, el más barato de 150 pesos, el más carito, hay unos evidentemente de exhibición, que ya son 30,000 pesos, ya son exhibiciones, pero los comerciales, 500 pesos, ¿no? Tú puedes cubrir el cálculo y puedes ser feliz a subir a los alumnos que aplicas datos logarítmicos, ¿no?
Ahora, después de eso surge la calculadora científica, y ahí sí marcó un desastre total. Los profesores se negaron a que los alumnos lo utilizaran a nivel universitario. Ya no, que cómo vas a pensar en eso, tu máquina lo está haciendo. Ya no sabes ni hacer una suma. Y la verdad es que sí, muchos te lo preguntas, oye, ¿cuánto es 25 por 40? Y no te lo van a sacar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vemos con el celular. ¿Es bueno? No sé. ¿Es malo? No sé. Pero lo que quiero hacerlos ver es cómo una tecnología te empieza a afectar tanto, ¿no? Y le pega lo pedagógico. ¿Lo meto o no lo meto? Y ahí, por ejemplo, yo tenía profesores en la universidad que me promovían la calculadora científica y había profesores que decían, sácala, úsala y vas a obtener buenos resultados. Bueno, esa calculadora científica se crea, después ya se hace comercial, a través de caso, un alimento muy comercial, se popularizó, pegó de demanda y después vienen las gráficas. Fue, ya, la revolución total. Ya, la graficamos, tenemos los esfuerzos, esa la puse porque estuve en la universidad y no me dejaba sacar algunos profesores, me decían que hacía trampa. La Texas System me la chetener. Y pues bueno, ya es nivel pedagógico, ¿no? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Pero ¿qué hacía esta maravilla? Todo la regla de cálculo más, notación científica, funciones trigonométricas, cálculos hexadecimal, binario, octal, informática booleana, números complejos, cálculos y fracciones, cálculo matricial, gráfica, lo que se te pegue la gana ya, ¿no? Entonces, volvemos al concepto. ¿Qué tanto le pega la tecnología a la educación? ¿Y qué tanto la educación tiene que ser permisiva o no? A nivel de calculadora científica, la HP35 se creó en el 72 por Hewlett Packard. Y la primera comercial fue en el 85. Entonces, en el 85 ya era un hecho, ¿no? Que no vas a encontrar a alguien la va a poner. Hoy en día se siguen vendiendo y se venden por dulces, ¿no? Ya saben, pues vemos ahí los precios, ¿no? Bueno, hay unos chinos súper baratos, pero desde 600 hasta 3,000 pesos podemos encontrar. Y esto fue muy interesante porque precisamente surge ahí los criterios y crearon investigaciones para saber si era bueno o no dejar a los alumnos utilizar estas tecnologías y si les afectaba a su nivel cognitivo. Entonces empezaron a analizar, a ver, tú usas regla de cálculo, tú usas la calculadora científica, y empecemos a hacer problemas. Y al final, a ver quién sí puede resolver esto, no de rapidez, sino de poder hacer las cosas. Y se determinó a nivel científico que la calculadora no afectaba, que al contrario, que podrías crear cosas más complejas que con la regla de cálculo. Entonces, bien o mal, la investigación, la crítica paró y se permitió poco a poco, ¿no? Hoy en día, cuando me ven, se dejo sacar todos, a mis alumnos dejo sacar todo, pero no sé, habrá profesores que no, y ya es cuestión de pedagogía, de política, pero resulta que ahí no paró la cosa. A nivel investigación surge el software de programación y cálculo numérico, y a través de esto, en el 84, si no me equivoco, se crea MATLAB, y MATLAB hace todo lo que hace una calculadora gráfica más simulación. Y entonces ya podemos meter esfuerzos, ya podemos saber golpes, podemos usar deformaciones, podemos hacer todo lo que quisiéramos, estadística, a través de este elemento. Yo me acuerdo mucho que mi papá estudiaba algo de estadística y cuando encontré esto se murió, o sea, dijo, ay, yo necesito usarlo, ¿no? Y empezó a montarlo. Entonces, en el 84 fue que se empezaron a crear los simuladores, ¿no? Y a la par, un año más después, fue matemática. Y matemática también fue la revolución y levantó lo mismo que la calculadora científica. ¿Deben o no deben utilizar los alumnos de la salón de clase? Porque ya era demasiado, o sea, ya te calculaba, te hacía las derivadas, te hacía las integrales. Ahí ya no tenías que hacer ningún esfuerzo, te lo sacaba. ¿De acuerdo? Entonces, vemos esta evolución y infinitamente ya prácticamente no hay nada que hacer con estos simuladores. Hoy en día se aplican en ciencias de datos, física, matemáticas, ingeniería eléctrica, informática, biotecnología, biónica, economía, química, humanidades, ciencias sociales,
geografía, casi en todas las ciencias se utilizan, ¿no? Entonces marcó un cambio, un paradigma. Y a través de esto, entonces, lo que a mí me gustaría ver es, ¿son buenos o no los habilitadores de inteligencia artificial para la docencia? ¿Para qué me podrían servir? Establecer políticas educativas. Entonces, ya que ahorita que existen, y ya lo vimos, que es como la evolución que vimos hace rato, queramos o no, ya están, ¿qué tengo que hacer? Pues crear políticas, determinar si lo vamos a utilizar, si lo vamos a dejar a los alumnos que lo utilizan o no, si nosotros como profesores tenemos que implementarlo dentro de nuestros programas, si queremos hacer prácticas, si nosotros lo utilizamos y el alumno no, o al revés, ellos lo utilizan y nosotros damos los ejemplos clásicos, ¿no? Entonces, todo eso lo tendremos que establecer en las políticas. A lo mejor no llegamos a un consenso a nivel universitario, pero por lo menos a nivel encuadre, ¿no? Yo hoy en día, yo dejo a mis alumnos sacar todo, porque tienen abierta, ahora si me va a hacer abierta, y en eso yo luego paso y veo que están usando el ChatGPT, cuando yo no les hablo de ChatGPT, por ahí algunos alumnos me escucharán, y al contrario lo reto, estás usando lo que ven, a la siguiente te voy a traer un examen a ti, y le traigo el examen, ¿no? Y ya lo veo, caray, pasó con 8, y no estudié, oye, ¿estudiaste o no? No, la verdad no estudié nada. Utilizaste una buena herramienta, ¿no? A ver, vamos a ver, y lo empiezo a modificar y le traigo otra vez el examen. A ver, échale, ¿no? No, pues ya lo reprobó. Ponte su liga y lo pasa. Entonces son retos, ¿no? A veces yo lo utilizo así como para retarlos. A ver, sí puedo echar GPT porque estaba sencillo lo que yo te di. Y si lo complico, ¿quién es mejor? ¿Tú o ChatGPT? A ver, ¿no? Entonces un poquito de picar al alumno. Pero es la forma que yo lo utilizo. A lo mejor hay otros que de plano dicen, no lo hagas y ni toques, ¿no? Ni lo toques. Como hay universidades que ya lo han prohibido. Universidades europeas ya lo han prohibido precisamente para habilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar nuevos modelos educativos. No es lo mismo, lo que decía la profesora de la mañana, no es lo mismo la educación 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Y cada una de ellas necesita un modelo distinto. Entonces, si voy a implementar un modelo, un habilitador de inteligencia, debo de casar ese modelo educativo a la herramienta que se esté utilizando. Proveer datos e indicadores, qué tal si los profesores tuvieran a nivel directivo en tiempo real, a través de inteligencia artificial, los alumnos que ya están reprobando, ¿no? Y que nos comunicaran, ¿saben qué? Por contigo va bien, pero con los demás va súper mal, entonces hay que tratar a ese alumno un poco más personal, ¿no? Eso se podría lograr a través de habilitadores de inteligencia. Formar nuevos perfiles, no son los mismos que se están necesitando ni que los que se van a necesitar en el futuro. Pues aunque nosotros bien o mal tengamos un empleo, trabajemos en la industria, en el gobierno, en la academia, en todas, en una, pues nosotros ya llevamos el camino. Los profesionistas, los egresados, no van a tener las mismas oportunidades. Entonces, o los aventamos un perfil, o les presentamos los perfiles, o los capacitamos en un cierto perfil, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a revisar también esos elementos. Hay que revisar los sistemas de tutorías inteligentes. Hoy en día, así como en la realidad del Politécnico, muchas universidades públicas tienen para cada profesor 100 alumnos, 200 alumnos. No le podemos dar un abasto, ¿no? Entonces hay países que están implementando los sistemas duales. Entonces tienen su profesor virtual que les ayuda en lo básico, y cuando ya no pueden, o ellos determinan que no les sirve, van con el profesor. Entonces ya es una ayuda que le está dando su profesor rural, ya le está ayudando para que ese alumno pueda atenderlo, porque si no, fórmate en la fila de los 100 y cuando te llegue te atiendo, ¿no? Entonces ese es otro tipo de enseñanza que se puede hacer. También tenemos el apoyo a idiomas, que es muy necesario. Gracias a estos sistemas de inteligencia se puede hacer mayor aprendizaje o darle los elementos. A lo mejor no sabes inglés, te pongo un software de inteligencia que te traduzca del inglés al español para que te puedas estudiar, ¿no? Porque algunas personas no tienen ese acceso. Entonces, eso ayuda mucho también. Y en la lectura asistida, ¿cuántos de nosotros se nos olvida, no? Hay sistemas braille, hay sistemas de señas que no están tan desarrollados con la inteligencia artificial. Podemos acercar ese tema de inclusividad de acceso a ese grupo que está vulnerable.
capacitación y evaluación continua. No necesitamos tener profesores físicos, incluso me comentaban ahí unos colegas en Inglaterra que crean, precisamente cuando evolucionan los sistemas de inteligencia artificial, implementan los elementos virtuales, que son personas que empiezan a grabar un tema y después sintetizan su voz y ponen la imagen de ellos. Y después con la voz sintetizada dan el contenido nada más y solito hacen las grabaciones. Entonces, es como si yo estuviera ahorita en mi casa acostado y virtual de inteligencia artificial está hablando con ustedes, ¿no? Eso ya es posible. Entonces, esos elementos se pueden implementar para empezar a capacitar. Entonces, una persona de Inglaterra, de Japón, de Corea del Sur, hablando en su idioma, nos pueden estar dando una plática y nosotros lo escuchamos en español. Entonces, serían cosas muy interesantes que se pueden estar implementando. Y, obviamente, lo que comentaba del modelo dual, ¿no? El modelo humano. Ahora, ¿qué desafíos tenemos? Estamos hablando de muchas bondades, pero toda la tecnología tiene cosas buenas y malas. ¿Cuál es el desafío? La ética de los datos y los sesgos algorítmicos. Todos los que desarrollan es un grupo pequeño de personas que tiene su propio dato, sus propios algoritmos, pero cuando eso lo trasladas a otra cultura, te dan datos sesgados, te dan datos que no necesariamente son adecuados. Si en este momento se ha visto, por ejemplo, hay una noticia que salió, creo que hace como 3 meses, en el que demandaron a un departamento de justicia de Estados Unidos porque estaban detectando por color de piel su probabilidad de cometer un delito. Entonces imagínense, ¿y eso quién lo hacía? La inteligencia artificial. Los policías detectaban, pero gracias a su color de piel y su antecedente criminal, decía que tenían que ir por él. Entonces pues, las personas empezaron a demandar, ¿no? Eso es por el sesgo, cómo entrenaron al sistema de inteligencia con los datos de los nuevos, ¿no? En este caso. Entonces, ese es el problema. Esos sesgos no los vemos porque nosotros sabemos su celular, no sabemos quién lo hizo. Pero cuando empiezas a implementarlo en el tema práctico social, ahí empiezan a tener esos problemas. La equidad de género, hubo una demanda en Amazon porque Amazon implementó para hacer las consultas laborales. Entonces empezaban a entrevistar a las personas y antes de entrevistarlas metían un sistema de inteligencia y ya determinaba si venía a entrevistar o no. Pero resulta que venían más hombres que mujeres a las entrevistas. Entonces decían, no, bueno, pues es que eso es el área, es un área tecnológica y no las mujeres, ¿no? No, resulta que el algoritmo de inteligencia artificial que estaban usando tenía un sesgo de currículos de hombre y entonces la inteligencia artificial evaluó mejor a los hombres que a las mujeres. Entonces, se fijan, esos problemas surgen, ¿no? Que no conocemos, pero van surgiendo gracias a la implementación y revisión constante de la inteligencia artificial. También tenemos que hacer el seguimiento y evaluación del uso de la inteligencia artificial en la educación. ¿Cuánto tiempo tenemos con inteligencia? 73 años. ¿Cuándo crearon el primer estudio formal de la implementación de inteligencia artificial en la educación? En el 2016. Muy nuevo. Entonces, aunque son 73 años de desarrollo de inteligencia, no se investiga qué tanto afecta la inteligencia artificial a nivel de educación de forma científica. O sea, sí hay artículos, sí hay información, pero científica, el primero fue en el 2016. Entonces, realmente es un campo de expertise de los sociólogos, los temas que ven, los que son más de administración, ahí pueden entrar muy bien. No necesitan saber algoritmos, no necesitan saber temas técnicos de ingeniería, codificación, nada. Pueden entrar perfectamente para ver qué está pasando. ¿Qué tendrá de impacto la inteligencia artificial en la función docente? Si yo lo utilizo, voy a ser mejor o peor profesor, ¿no? Si lo utiliza el alumno, va a ser peor o mejor alumno. Entonces, ese tema de estudio es muy importante analizarlos y revisarlos. Entonces, conclusión, los habilitadores de inteligencia artificial afectan directamente al modelo educativo. Y al afectarlo directamente, creamos una revolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no podemos pensar que las cosas no existen, ya existen. ¿Y qué tenemos que revisar, tener foco cuando revisamos las cosas? Estimular el aprendizaje, tanto del docente como del alumno. Generar nuevas preguntas, ser creativos, crear, permitir que se pregunte, ¿no? No está mal. La máquina no tiene razón de todo, aunque está súper inteligente. Pues generar preguntas.
integrarse a esa enseñanza. No, es que eso no es para mí, yo estoy en el tema social. No, claro que sí, me afecta. No, es que yo soy un antropólogo, creo que eso no me afecta. No, claro que sí te afecta. Todo eso hay que integrarse en las áreas. Crear nuevas formas de trabajo. Entonces, a lo mejor estamos en una reunión, a lo mejor implementamos el chatbot para realizar los planes y programas, ¿no? Entonces, empezamos a utilizar esas herramientas, pero cambiamos nuestra metodología fuera del salón de clase con los pares y dentro del salón de clase con las prácticas incluso, ¿no? Crear entornos enriquecidos. Entonces, saber que ya está como la sala de la calculadora, ¿no? Ya está la calculadora. Entonces, no voy a enseñar lo mismo, no le voy a pedir que me derive, no le voy a pedir que me despeje un X. No, entonces le voy a pedir problemas más avanzados para que rete esa herramienta, lo utilice y pueda tener mayor conocimiento, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer estos entornos enriquecidos y también comunicarse con otros elementos virtuales o físicos. Permitir a los estudiantes una aproximación profunda y salvar la infraestructura, porque aquí tenemos que ver que los laboratorios los tenemos que hacer más complejos cada vez, ¿de acuerdo? Como habilitadores de inteligencia, hay miles y millones, a la mañana vimos algunos, pero realmente eso es infinito. El que diga conozco los habilitadores de inteligencia está mintiendo, ¿no? Diario se crea uno, diario, para lo que se les ocurre. Y diario esa herramienta se utiliza, funciona y diario mueren herramientas también. Entonces, herramientas ya también que pensábamos antes que era como en la mañana la doctora nos enseñó una para detector de plagio, esa ya no está funcionando bien por alguna razón, no sé por qué, pero ya no funciona bien. Entonces, hay herramientas que funcionan, hay herramientas que no, empiezan a modificarse. Entonces, tenemos que empezar a empaparnos en los habilitadores. El primer habilitador que a mí me gustaría compartir es para los que están en el tema de matemáticas, tanto física, estadística, matemáticas para negocios, todo lo con computadores, todo lo que sea relativo a matemáticas. ¿Se acuerdan que había matemática, el software que les dije de simulación, del 84, 85? Wolfram Alpha es la versión educativa gratuita para el tema de inteligencia artificial. Entonces, todo ese poder de simulación ya la tenemos. Se mete en esa página, wolframalpha.com de Input, y tenemos inteligencia artificial para las matemáticas. Y podemos preguntarle desde algo sencillo. Desventaja, habla inglés. Eso sí. Bueno, realmente habla español, pero si le preguntas en español, te da cosas acarrones. Entonces yo les recomiendo que hablen en inglés o lo traduzcan, ¿no? Metan a Google Translate, pónganlo en español y lo pongan en inglés. Ahí le estoy preguntando, dame el valor de pi, value of pi. Entonces, así, en lenguaje natural, le puedo preguntar, dame el valor de pi. El valor de pi es el punto 14. Mira, todo lo que ya conocemos. Entonces, le podemos preguntar en forma natural. Aquí hay otro ejemplo. Ahí le estoy diciendo que despeje x de una igualdad. ¿Qué igualdad? 500 es igual a 325x más 15. ¿Vale? Eso lo pueden hacer fácil los alumnos. Pero, ¿qué herramienta te da esto? Primero, a nivel conceptual gráfico. Si se fijan, ¿qué es una igualdad? Entonces ya podemos empezar a platicar a los alumnos, ¿no? Una igualdad, fíjate que 500 es una recta constante. Y la otro elemento es otra función que tiene su propio desarrollo. Igualdades donde se cruzan. Ahí está el puntito donde se cruzan. Entonces, ¿se fijan? Y lo mismo que veíamos antes con el tema docente, ahora ya lo vemos más con otros elementos. Y ellos mismos pueden empezar a jugar. A ver qué pasa si despejo ahora de una función que tiene dos variables. O una función cuadrática, ¿no? Y ahí lo pueden hacer con el elemento de lenguaje natural. Aquí también, por ejemplo, ya les pregunto de forma más científica, ¿no? Meto la ecuación y le pongo obtén los valores críticos de la función XY, y que es una hipérbola ahí súper compleja, ¿no? No se complejo, pero ya para los alumnos ya se ve complicado más. Eso viene matemáticas financieras, sobre todo se están tocando de cabeza. Entonces, les podríamos dar otro elemento para que puedan verlo y entender por qué es complicado eso hacerlo en papel. Porque para llegar a eso necesitamos hacer la primera derivada, hacer la segunda derivada, sacar el discriminante y obtener en función de los discriminantes y su máximo es uno, ¿no? Es complejo, o sea, entenderlo para la gente que no tiene el tema de la matemática tan sensible, es complejo entenderlo o imaginarse. Con esta herramienta, la grafica y te dice, mira, por eso tiene dos valores.
un valor mínimo que está en el punto donde se cruzan los dos y una meseta, ¿no? Entonces ya les puedes decir, ¿por qué es meseta? Porque no es máximo ni mínimo, ¿no? Entonces empiezas a explicarles ya con la gráfica, con los elementos que son distintos para que puedan existir, a que le des la ecuación y le digas típicamente en ecuación 2.0 es sácalo, obténlo y ya, aprendes después, ¿no? Es distinto este concepto. Entonces, alumnos que me ven y profesores, usen la herramienta, es muy buena. Y Wolfram Alpha es matemática, el poder de matemática que usaban los científicos que nos llevaron a la luna, que están investigando arte. Ese poder está ahí, en el internet con la inteligencia artificial. Y es gratuito, todo lo que les estoy diciendo ahorita es gratuito. ¿Vale? Entonces, son buenas herramientas y pueden presentar tanto en español e inglés, pero recomiendo que sea en inglés. Aquí viene otra herramienta que se llama ChatPDF. ChatPDF lo que nos ayuda es, le damos un PDF y sobre ese PDF le podemos preguntar lo que nos ocurra. Y empieza a analizarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve si hacemos investigación? En lugar de aventarnos las 500 hojas, porque ya conocemos el tema, o sea, también ahí, como les digo a los alumnos, no se trata de que lo que te diga Chat ya es el bueno, lo que te diga el inteligencia, no, es que tú tienes que tener un concepto, tienes que saber el panorama. Ese panorama lo puedes conseguir leyendo algo o preguntándole a un profesor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Así, pregúntale, pero cánsate, ¿no? Cánsate de preguntarle, porque si no, no vas a tener ese concepto. Cuando ya tienes ese criterio, entonces metes un documento y te va a dar la información. Entonces, por ejemplo, yo lo utilizo para el tema de los encuadres, les doy su encuadre al inicio y al final siempre se quejan. Es que no venía, no decía, no me dijo, no nada, y al final de cuentas el profesor tuvo la culpa o el alumno no se dio cuenta. Entonces, mete tu PDF y pregúntale lo que quieras. Si no te respondió, bien, y ahí está, miren. ¿Cuándo es el tercer parcial? El tercer parcial es el 3 de julio de 2023. ¿Debo tener un mínimo de asistencia? Sí, debes de tener un 80% de asistencia en el ciclo escolar. Además, para hacer tu ETS debes de tener el 80%. ¿Cuántas faltas puedo tener? No se indica ninguna falta en específico, pero debes de cumplir el 80%. ¿Ya vieron? Entonces, es una herramienta que les sirve a los alumnos. Es una herramienta que nos sirve a nosotros para hacer investigación, para revisar que nosotros estemos bien, porque a veces también nos equivocamos, la verdad. Si yo lo puse en el encuadre, hacen lo posible, a lo mejor encuadres muy largos, o documentos muy largos, o viene en el documento de, no sé, de Fourier, ahí viene el documento. A ver, un momento, sí está ahí, no es que era, yo lo sabía, pero no venía ahí. Ok, sí, cierto, te voy a dar otro documento en el que sí viene, ¿no? Entonces, empezamos a utilizar en ese sentido, es una práctica buena para nosotros. Nos equivocamos a veces, tenemos que detectar qué documento es, pero si tenemos 80 y cada documento son 200 páginas, pues nos vamos a cansar, ¿no? Entonces, es una herramienta buena para poderle dar al alumno lo que necesita, pero también que el alumno busque lo que necesita. ¿De acuerdo? Entonces, es muy buena. Se pone en chatpdf.com y hacen así, meten el PDF y hacen las preguntas en lenguaje natural, ¿eh? Y ese sí habla español sin problema. Sí. Bueno, vamos todos conocemos ChatGPT, ¿no? Pero ChatGPT cobra. Ya no es gratis. Bueno, sí es gratis ciertos tokens, pero ya ahora el negocio son los tokens. ¿Qué pasa si les digo que hay un ChatGPT gratis? Pero no se llama ChatGPT, se llama Bing Chat. Entonces, Bing Chat usa el ChatGPT 3.5 más el buscador de Bing, todo junto, en una licuadora, y te da mejores elementos. Entonces, ahí, por ejemplo, con su cuenta institucional de Microsoft, pueden entrar, se meten en una lista de espera, le llaman lista de deseos, así le llaman, ¿vale? Se escriben con su correo, y no tarda mucho, tarda entre una semana, 2 semanas, dependiendo de las cargas que ellos tengan, en darte acceso. Entonces tú bajas ya el Bing, buscador Bing, y ya te va a aparecer el chat. Y es totalmente gratis, ¿eh? Ya, ahí tú puedes hacer consultas día, noche, mañana, tarde, lo que quieras, y es gratis. Entonces, ¿qué pasa con eso? Le puedo preguntar, ¿no? Entonces le pregunté ahí, ¿qué modelo de lenguaje y de inteligencia artificial eres? Porque tiene que ser inteligente, tiene autoconciencia, ¿no? Y me dijo, soy un modelo único de Bing con ChatGPT en 3.5 y de ahí pues es más rápido, preciso y eficiente, ¿eh? Es mejor. Entonces, como es mejor, vamos a probarlo.
Entonces yo le puse, hay que empezar a ver si lo que estamos dando, a veces también nosotros cuando somos docentes, creo que nos abusamos de cierta forma de nuestra capacidad. Entonces nos pasa, ¿no? De que ya te expliqué 5 veces, ¿por qué no me entiendes? Ah, porque creo que no estoy usando los conceptos precisos. Entonces, te llegas a ChatGPT y le preguntas, ChatGPT, bueno, hijo, tú eres un chat disfrazado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me entienden? Entonces ahí yo le puse, como maestro universitario que explica conceptos de RP, ¿cuáles son los conceptos más complicados o que deba precisar con mayor detalle para que los alumnos comprendan su uso y aplicación de RP? Y ya me da las ideas, ¿vale? Entonces ya él se pone como una idea de un alumno y como idea de profesor universitario y te va a decir. Y a los alumnos es igual, entonces en lugar de cambiar, pongo al revés. Yo como alumno universitario que estoy estudiando RP, ¿qué me va a preguntar el profe del concepto, no? También puede, es válido. Y no es malo, al contrario, es subjugar, no es empezar a subir el nivel, en el que ya, si eres bueno, pues empiezas a subir tu nivel, el otro empieza a subir su nivel y los dos vamos felices, ¿no? Tanto alumnos como docentes. Entonces nos sirve precisamente para ser creativos, para empezar a pensar como ellos y que ellos piensen como nosotros y empezar a ver esas debilidades o fortalezas que tenemos. ¿De acuerdo? Ahí me dijo que tenía que integrar los procesos de negocio entre sí y crear la gestión de los departamentos a través de módulos, ¿no? Entonces me dice que tenga ese cuidado. Y luego, ¿qué pasa con los exámenes? Como les comentaba, yo si los de conocer unos, incluso uno, bien abusados, conozcan uno, para conocer cosas que pasen, son rápidos. Entonces el chat GPT lo usan. Aunque yo nunca les he echado nada, lo usan. Y lo que yo empecé a probar fue, bueno, le doy esa pregunta, esta fue de una exposición que hicieron las primeras días. ¿Qué frases propone Zimmerman para llegar al consejo cognitivo? Y nos daban 3 opciones: análisis, ejecución, planificación, ejecución y reflexión, reflexión, análisis y aplicación. ¿Qué hace el alumno cuando un profesor le da una pregunta? Si no conoce inteligencia artificial, se va a Google y lo coloca. Y ahí tiene 1730 registros. Y la verdad no te va a responder, porque no se va a poner todos. Entonces le va a preguntar a su compañero, y su compañero le va a decir, está ChatGPT, pregúntale. Y le va a preguntar, y el ChatGPT te va a decir que la respuesta es fase de planeación, fase de ejecución y fase de reflexión, y te da incluso las referencias. Pero ya no hubo un elemento de reflexión, ¿no? De pensar, de por qué nada más es cumplir. Me dio tarea, cumplí tarea, hice que enseñé, hice que aprendí y nos vamos. Entonces ahí ChatGPT, o en este caso BingChat, nos ayuda para evaluar nuestras preguntas precisamente. Yo lo que hago es, las preguntas que hago en mi examen, veo qué está pasando y después las meto al BingChat para revisar si sí me está respondiendo porque la respondió al BingChat o porque entendieron. Entonces los agarro y los pregunto, oigan, a ver, de esto que dijiste, ¿por qué lo dijiste? Es que y ya no van a saber, ¿no? Entonces, eso nos ayuda ¿para qué? Para que nosotros, entonces, cambiemos la forma de preguntar. Y la forma de preguntar ahí, lo que hacemos es, se colocó ahorita un poquito la imagen, pero le doy opciones en las cuales tengan cosas buenas y malas. ¿De acuerdo? ChatGPT es inteligente porque tiene un corpus enorme, pero no es tan inteligente como un ser humano para saber evaluar esto sí por esto y esto no por otro. Entonces, cuando tú le das otras opciones, ahí estaba la pregunta y la última era otras opciones, ¿no? Ellos se van a Google, aumenta la complejidad, vean, 297,000 registros, solamente por agregar otras opciones. Ya en Google ya se anotó, ¿no? Pero ChatGPT empieza a analizar y sobre todo BingChat, que es 3.5, ya tiene ese poder de raciocinio. El 4 y el 3.5 lo tienen, el 3 no, todavía le falla ahí, como que nada más jala corpus, pero no analiza, o sea, no razona. En el 3, 5 y 4 ya empiezan a razonar por qué esto sí, por qué esto no. Y en el BingChat, como es 3.5, te dice que todas las dimensiones, o sea, te dice todas las dimensiones mencionadas, ¿verdad? O sea, analizó
Y dijo, ah, sí, las respuestas son todas, porque había cosas que sí cumplían parcialmente, ¿no? Ahí ya la complicaste. Ok, ¿cómo hago para poderle decir al ChatGPT que entonces, ahí respondió, ¿no? ChatGPT con todas. Entonces, ¿cómo le hago para que ChatGPT ya no sea tan útil y que el alumno pueda entender mejor? Pues darle elementos verdaderos y falsos. Si le das elementos verdaderos y falsos, ya no va a entender, porque todavía no va a inteligencia artificial todavía no lo domina. Entonces, le pregunto ahí, por ejemplo, ahorita a los que son informáticos, le pregunto, Google Site, HTML y CSS son. Los que son informáticos sabrán que Google Site hace páginas con Google Site, es una herramienta. HTML es el lenguaje con el que se crean las páginas y CSS es un lenguaje con el que le das un estilo a la página, ¿no? Esta pregunta la puse a propósito, se los puse en los exámenes a los chicos y salieron mal todos. Y dije, ah, caray. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues resulta que ChatGPT falló. Lo buscaron en Google, lo metieron en ChatGPT y ChatGPT les dio otra respuesta. ¿No? Entonces, ¿por qué falló? Porque yo les estaba diciendo en mis respuestas que era un lenguaje para la elaboración de páginas web, que era un lenguaje para estilo de presentación y que era un software de creación de páginas. Como ChatGPT vio en todas páginas web, dijo, ah, está bien, todos están bien. Pero no hizo ese raciocinio de, uno es un lenguaje, otro es una herramienta. Entonces, ustedes que son el experto, por eso el experto nunca lo van a quitar, nunca van a quitar un docente, aunque tengan este tipo de herramientas. Ustedes que son los expertos, hagan las preguntas con preguntas que sean mutuamente excluyentes, ¿no? Y que esas preguntas tengan verdaderos y falsos para que solamente una persona no pueda responder. ¿De acuerdo? Entonces ahí, pues ya se comprueba que ChatGPT no, al final de cuentas, no está en tecnología. Vamos a otro ejemplo. Estos son para que se vayan dando ideas, ¿no? Lo que podemos hacer. Imágenes. Todos los días de cualquier carrera que hacemos, cualquier materia, necesitamos imágenes. Y yo, la verdad, soy malísimo dibujando ese. Y cuando hacía imágenes en los pizarrón, pues todos los alumnos burlaban de mí, se seguían burlando, porque hago muy malos dibujos. Entonces un día dije, vamos a hacer dibujos bien. Y lo que hago es, hago el dibujo a mano y me da lo que quiero bonito. ¿De verdad? Esa herramienta se llama Stable Diffusion. Se meten a la página stablediffusion.com, hacen en garabato lo que ustedes quieran y les van a dar una imagen única, porque no existe en internet, única de lo que ustedes quieren, ¿vale? Entonces lo pueden utilizar para sus presentaciones, se la pueden dar a los alumnos para que ellos también hagan sus presentaciones, conceptos que son únicos, los pueden realizar, ¿no? Aquí viene otro ejemplo, vean, dibujo feo, dibujo ya con caricatura bonito, vamos a ver interesante. O vamos a otro que es por comandos. Stable Diffusion, aguas que son dos distintas, ¿eh? Una es Scribble Diffusion, es para garabatos, ¿vale? Para garabatos, yo escribo un garabato y me da. Y luego el otro es Stable Diffusion. Stable Diffusion es, yo le doy el prompt o el texto de la imagen que yo quiero tener. Entonces aquí yo le dije que me diera un logo simple, minimalista de un burro. O sea, con el poli. ¿Lo vieron? Y después de muchas imágenes me dio esos dos. Entonces, les sirven. Si ustedes no tienen ni que hacer garabatos, si quieren preguntarle o decirle, esta herramienta es una muy buena para que metan su prompt y ya les dé los elementos, ¿no? Para el tema de mercadotecnia, pueden hacer logos, incluso para el tema de marketing, pueden hacer una campaña publicitaria, pues ahí pueden empezar a hacer elementos. Y después, para aquellos informáticos, porque como hay de todas las carreras, no sé si los informáticos han escuchado que existe Copilot. Copilot es agarró la Wikipedia de código, el corpus de código, y te ayuda a programar sin ser programador, sin conocer el lenguaje de programación. Y muy interesante porque un alumno llegó un día y me dijo, oye, profesor, tengo este programa, pero no me da lo que yo quiero. ¿Y en qué lo hiciste? No sé. Bueno, espérate, ¿cómo que no sabes en qué lo hiciste? No sé. A ver, enséñame tu código. Y me enseñó, es Python.
Ah, sí, sí. Ah. Y luego, no, pues no hace lo que yo quiero ver, le meto este y no me da lo que. Ah, mira, hay una función de tal y tal. ¿Y dónde cuenta esa función? Porque digo, no, así, entonces, sí, ¿con qué lo hiciste? Y ya, me dijo, lo hice con Copilot. Ah, ¿cuándo ves programación? Hasta el séptimo semestre. Ah, qué interesante. O sea, alumnos que no saben ni idea de programación ya están haciendo cosas. Entonces, eso es muy interesante. Los que sabemos programación, hay que utilizarlo, hay que explotarlo, pero Copilot cobra, es de costo alto. Entonces, si ustedes se van a Visual Studio Code y descargan un habilitador que se llama Vito, tienen su Copilot gratis. Aquí yo le dije así de fácil, hazme el código HTML y CSS para una página web de ventas de computadora, que tenga un menú principal, que me maneje productos, que tenga contactos y un pie de página. Así le dije, como si se le encargara a alguien, ¿no? ¿Y qué me hizo? Así como ahí está, señor. Y me dio el código HTML y me dio el código CSS. ¿Señor? Y después, ¿qué pasa? Abrí la página y sí funcionó. Ahí está la página. Entonces, le sirve para la gente que no sabe programar, que hay materias en las cuales es complicado programar también, no es como las matemáticas, necesitas leer la lógica, ¿no? Pero no necesitas que esa persona programe, porque solamente es que lo entienda. Esa herramienta nos ayuda. Para los que sí necesitan programar, entonces es muy bueno para los códigos. Por ejemplo, aquí le pregunté, explícame este código. Lo saqué de internet, explícamelo. Y ahí me dice, el código es la serie de Fibonacci, de cuál es Fibonacci, va aumentando el número, bla, 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 ¿no? Ahí está, entonces ya me dio la lógica. Sin saber programación, me dio la lógica para qué es ese código. Entonces, si no sabemos programación, nos acercan a entender lo que hacen los programadores. Si son programadores, esta es una herramienta muy buena. Los que dan laboratorio de informática es muy buena para hacerlo y es gratuita totalmente. Y finalmente, la parte de detección para ver plagio. Entonces, hoy en día, igual, ¿no? O sea, no, todavía no sabemos. Incluso la ley de derechos de autor y la ley de propiedad industrial de México no establece nada de estos elementos, ¿eh? Y muchas leyes a nivel internacional no establecen. Eso es un debate, superdebate que va a venir en los próximos años, meses o décadas, ¿no? Pero va a venir. Entonces, ¿es mío o no es mío si yo lo pedí? No sabemos. Pero si ustedes establecen en su política, úsenlo, pues por lo menos que se den cuenta de que si lo están utilizando o no. A veces te das cuenta porque copian y pegan, se ve totalmente diferente. Pero si hay duda, esta página es ZeroGPT, colocan el texto y le ponen detectar. Y aquí, por ejemplo, vamos a probar. Ese texto es de mi presentación de ahorita. La metí y le dije, oye, ¿es de inteligencia o no? Me dijo, no, tú eres un humano lo escribe. No, ahí dice. Bueno, está bien. Luego, ¿qué hice? Me fui a ChatGPT y le dije, dame un texto de inteligencia artificial, explícame, dame los conceptos, bla, bla, bla. Y me dio todo este texto. Ese lo llevé a ese detector y me dijo, no, 100% de inteligencia. No, ya está. Entonces sirve muy bien. A diferencia del otro, no sé por qué el otro anda, pero sí anda funcionando muy bien. Igual, aquí metí un elemento. Finales, ya las conclusiones. ¿Cuándo tengo que usar o no los habilitadores? La UNESCO ya debatió mucho estos elementos. Y para los tomadores de política, estableció este programita que dice, es importante tu resultado y que sea verdadero. O sea, debe de ser verdadero, ¿sí o no? Si no, entonces úsalo sin problema, ¿no? O sea, nadie va a morir, úsalo sin problema. ¿No sabes qué es? Sí. O sea, sí me va a afectar. Ok, ¿dispones de elementos para verificar que sea correcto el proceso? No lo uses. Sí, ok. ¿Estás dispuesto a asumir que si ese código o ese resultado falla, tú vas a tener opciones para resolverlo? No lo uses. Sí, síguelo utilizando, es una herramienta más, ¿no? Entonces es un pasito muy sencillo, pero que te ayuda a decidirte cuándo sí debo de utilizarlo o cuándo no debo utilizarlo. Finalmente, conclusiones. Para los habilitadores de inteligencia artificial en la educación, hay que debatir del uso en la actividad docente y construir estrategias que se adapten.
al modelo educativo actual. Hay que orientar las plantillas docentes y de estudiantes a este conocimiento, o sea, no tanto capacitar, sean expertos, no, que conozcan, que sepan que hay ahí, ¿no? Estos elementos. Hay que revisar las formas de valoración y evaluación, como comentaba, no es lo mismo hacer un examen a cuaderno cerrado que un cuaderno a computadora abierta, internet abierto y uso de ChatGPT. Y si al otro le pongo un 5 y al otro le pongo un 10, estoy siendo justo, ¿no? Entonces hay que revalorar esos sentidos, porque lo van a utilizar aquí en la empresa, ¿no? Lo van a seguir utilizando. Y también actualización de información de los académicos y establecer políticas claras a nivel personal, en cuadro o a nivel institucional, ¿no? Lo que queremos llegar. Para finalizar, les recomiendo elementos que me han ayudado ahí para entender un poco estos conceptos. La UNESCO tiene este seminario que se llama ChatGPT, Inteligencia Artificial en la Educación. Súper sencillo el curso, la verdad es, no necesitas ningún perfil. Puede ser médico, puede ser arquitecto, puede ser contador, puede ser informático, lo que quieran. Te dan desde la A hasta la Z sin ser profundo. Ya es muy general y te ayuda a conceptualizar estos elementos. Es gratis, está en línea y es internacional. Y en México abren por temporada. En México X hay un curso que se llama Inteligencia Artificial en la Educación, en MX, y es por temporadas, generalmente abren 3 temporadas al año. Entonces también les recomiendo entrar, es un curso muy chiquito también, pero ahí sí ya les piden un perfil tecnológico o que conozcan tecnologías. No necesitan, pueden ser un abogado, pero que conozcas el término de computadora, de modelo, ¿no? O sea, sí necesitas un poquito porque si no te agobia. Y para pasar, comer palomitas y pasar un ratito, prejuicio codificado cifrado en Netflix es muy bueno, te habla sobre los sesgos precisamente, cómo es que existen sesgos que están en los modelos de inteligencia artificial y cuándo no tendríamos que utilizarlo y cuándo sí. Acá hay otro que se llama Robotanexis, ya es viejito, tiene 5 años de Deutsche Welle. Todo lo que dicen sigue siendo vigente, todo, de la A a la Z. Y ahí lo interesante es que dice hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial con base en lo que existía en ese momento. Es muy bonito este documental. Después viene de History Channel, inteligencia artificial. Y aquí lo que te dice la parte social, usan la inteligencia artificial para descubrir grifos antiguos y saber qué era lo que decían las civilizaciones. Porque habían antropólogos que habían estudiado el tema, llevaban décadas estudiando y con herramientas de inteligencia artificial encontraron en cuestión de meses lo que no habían encontrado en cuestión de décadas. Entonces es muy interesante cómo la inteligencia artificial, bajo este concepto, nos va a ayudar a entendernos como humanos. Qué interesante, no es el concepto contrario a que nos van a destruir. Este es el concepto contrario, los riesgos de la IA. En este de la Deutsche Welle, nos dicen todos los riesgos que pueden haber a nivel médico, a nivel social, a nivel legislativo, del uso de la inteligencia artificial, y para acabar, hasta dónde vamos a llegar. Estas islas son 2 series, el cambio evolutivo, y te dice, futurizando, hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial. Entonces, todos esos son elementos muy bonitos que pueden ayudarles. Estoy a la orden, cualquier pregunta, queja, sugerencia o petición, estoy a la orden. Gracias. Muy bien, bueno, pues gracias, maestro Rodrigo. De verdad que es un gran aporte lo que estás haciendo en este tema de inteligencia artificial. Maestros, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, algún comentario que quisieran hacer, ¿no? Bueno, yo nada más quiero compartir rápido, Rodrigo, cómo él no es infalible eso, ¿no? Y tiene muchas fallas. Estaba yo viendo un video que me mostró mi hijo, que le preguntaron a ChatGPT, ¿en dónde puedo ver películas pirata gratis? ¿No? Entonces le contestó, no, eso es prohibido y no te puedo dar esa información. Entonces le volvieron a preguntar, ahora mejor dime qué páginas son las que no me debo meter para no infringir la ley y ver películas pirata. Entonces le dio la lista de las películas. Entonces, bueno, pues es una forma que el ingenio también nos pone adelante de la inteligencia artificial, ¿no? Y así hay muchas mañas que se han dado muchos para burlar la inteligencia y que les den la información.
y obviamente pues hay muchas cosas que están en riesgo, ¿no? Cómo construir una bomba, cómo hacer un atentado, cómo secuestrar personas. Esos son temas muy delicados que precisamente la inteligencia artificial tiene que regular, ¿no? Bueno, más bien, los gobiernos tienen que regular el uso de esta información, ¿no? Maestra, ¿hay preguntas? No, hay felicitaciones, Es que, agradecimientos. Sí, gracias. Maestro, buenas tardes. Pues únicamente tenemos ahora el momento, felicitaciones, comentarios de que les ha parecido muy interesante esta conferencia. Bueno, pues reconociendo que nos hace falta aprender muchísimo de estas herramientas, nos abre una panorámica y bueno, pues tenemos muchas felicitaciones para usted, maestro. Al momento no tenemos... tenemos aquí un comentario, dice que hay muchas empresas que ya automatizaron, que despidieron a muchos empleados y ahora con la IA va a suplir muchos más porque las empresas contratan personas para resolver problemas y con ella no van a firmar más, firmar más empleados. Entonces, no sé si nos quiere hacer algún comentario al respecto de la automatización de procesos. Sí, recordemos que son eras industriales, definitivamente, ¿no? Y pasó lo mismo con la creación de la robótica. Muchos con las carreras de mecatrónica, incluso me acuerdo que el mecatrónico se volvió en Japón, el tema de la automatización y control, pues siguen siendo los más avanzados a nivel internacional. Y cuando llegó a Latinoamérica, muchas universidades querían quitar mecatrónica. Primero porque era una mezcla de todo y no era nada, ¿no? Decían. Entonces, ¿para qué un perfil que sepa todo y no aplique nada? Y otros decían, no, porque si quiero ser profesionista en mecatrónica, le va a quitar pues, los técnicos. O, de plano, muchos técnicos ya ni siquiera se van a necesitar. Entonces, es el dilema de la tecnología hoy y siempre. Hay cosas buenas y hay cosas malas, hay dos caras de la moneda. Al final del día, lo que uno busca como sociedad es crecer, tener mejores recursos, tener mejor vida. Si el uso de las herramientas, que en este caso es inteligencia artificial, se hace responsablemente, nos va a permitir crear nuevos perfiles. Entonces, definitivamente, quitas ciertos perfiles, no todos, porque muchos dicen, ya se acabaron todos esos perfiles. No se van a acabar, van a seguir funcionando, se necesitan, como hoy en día, muchas carreras que ya llevan años, se siguen utilizando, pero ciertos van a necesitar mayor especialización y otros van a crearse nuevos. Entonces, hoy en día, con el ingeniero ya son técnicos, en lugar de estar agarrando un desarmador y atornillando, ahora necesitas con ingeniería, tienes ingeniería con ingeniería, no con ingeniero. Ya usa el ingenio, no porque seas ingeniero, ¿no? Entonces, son técnicos y ese tipo de personas, a lo mejor sí puedes cambiar y vas a tener mejor calidad de vida porque vas a estar haciendo otro empleo que no sacrifica tu parte física, tus elementos de salud, estar respondiendo de tus elementos. Entonces, si se usa responsablemente es bueno. Si se usa irresponsablemente, como hemos visto en todos los elementos, que es un debate, siempre va a existir, pues evidentemente también tiene sus partes malas que se tienen que regular, ¿no? La única forma es regular esos elementos y ver hasta dónde sí se puede hacer. Simplemente, si tenemos problema hoy en día con la reforma laboral para la subcontratación de terceros, o sea, bajo el outsourcing, sí existen los problemas, ¿no? Ya es algo relativamente sencillo, sin tecnología. Imagínense ahora el reto que nos causa la implementación de inteligencia artificial a nivel de regulación. Entonces, si no podemos sobrepasar un elemento de regulación de outsourcing, ¿cuándo vamos a implementar un elemento de regulación de inteligencia artificial? Entonces, tenemos que apurarnos. Ya hay países que lo tienen, ya hay países que te dicen sí para esto, no para otro elemento, pero es una cuestión de límites. Entonces, todo tiene una cara de moneda y la idea es, dependiendo de tú en qué función estés, empezar a utilizar. Si eres un emprendedor, utiliza para generar riqueza, para contratar a más, para tener nuevos nichos de mercado. Si eres una empresa, para automatizar, pero eliminar elementos de riesgo y esas personas capacitarlas y implementarlas en otra área. Entonces, es cuestión de visiones y también de regulación.
Maestro, hay una pregunta más. ¿Cuáles son las habilidades blandas que se deben evaluar al implementar en la formación significativa la inteligencia artificial? Sí, el principal es el pensamiento matemático, ese lo tenemos que utilizar, el conocimiento de las tecnologías, como decía, no son informáticos, no se busca que sean informáticos, pero que sí conozcan qué es procesador, qué es cómputo, qué es memoria RAM, qué es un GPT, qué es GPUs, todos esos elementos se necesitan. Entonces el conocimiento de pensamiento lógico matemático, el tema de tecnología, y aquí sobre todo el tema de conciencia para trabajo en equipo, es muy importante. Si vienes una máquina, esa máquina no te está sirviendo a ti nada más, te está afectando. Entonces es un tema de logística integral, hay que ser holístico. El perfil que se busca hoy en día a nivel de ciencia de datos, comercio electrónico, son personas que sean holísticas. Entonces, esa habilidad, que conozco poquito de matemáticas, poquito de economía, les va a ayudar mucho cuando busquen empresas que te están contratando en nuevos perfiles. Y la otra es adaptación al cambio. Muchas veces nosotros nos agarramos en una burbuja y no queremos salir de ello. En el nivel profesional y con la inteligencia artificial, como les decía, día a día sale algo nuevo. Entonces, no porque haya salido hace 10 años y ahorita esté estudiando, quiere decir que ya es mejor que una persona que acaba de salir. Entonces, hay que tener, incluso las empresas más dinámicas en ese sentido, están contratando a personas egresadas. O sea, ya antes era lo contrario, te ponían con tantos años de experiencia, ahora te piden sin experiencia, pero que tengas capacidad de cambio. Y la otra, el lenguaje. Entonces hay que tener capacidad de lenguaje también, por lo menos en inglés. Eso es importante, no saber hablar súper bien, pero poder entender para poder escribir, porque muchas de las cosas de inteligencia artificial salen en inglés y después tardan algunos meses, incluso años, para poderse implementar en otros idiomas. Gracias, maestro. Muchas gracias a los maestros que estamos en Zoom por sus preguntas. Ahora solicitaré al director de nuestra escuela nos brinde su mensaje y haga entrega del reconocimiento de los invitados. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por su presencia, principalmente al maestro Rodrigo Díaz Ayala. Esta cátedra con una muy interesante, la verdad es que lo que se desconoce es a lo que se le teme. Realmente el aprendiendo, el estudiando estos temas, el ver cómo se van transformando nuestras carreras, nuestras realidades es importante, es un tema que no hay que tenerle, hay que entrar, estudiar y efectivamente todo es una cuestión de límites. Finalmente el derecho también tendrá que transformarse y mejor a estas nuevas realidades. Maestro, muchas gracias por la participación. Gracias a todos por ellos, maestros, compañeros. Me da mucho gusto verlos aquí, realmente es grato saber que estamos preocupados por actualizarnos, por estar abordando estos temas que se reflejan obviamente en nuestra forma de impartir cátedra, la manera en que atendemos a nuestros grupos y el compromiso que tenemos con nuestra amada ESCA. Les agradezco su presencia y quiero hacer entrega de este reconocimiento, si nos tienen que bien. Bajo el siguiente tenor: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Rodrigo Díaz Ayala por su valiosa participación como ponente en el seminario Fortalecimiento y actualización del perfil docente, herramientas metodológicas y técnicas didácticas desde el modelo educativo institucional, con el tema habilidades de inteligencia artificial para la actividad docente. Ciudad de México, a los 22 días de junio de 2023, la técnica al servicio de la patria. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias. Solicitar nuevamente el director a seguir del equipo, su vuelo, por favor. Sí, antes quisiera yo dar por clausurado este seminario, agradeciendo el esfuerzo al maestro Quintanilla, a la maestra Ángela Parra, a la maestra Erika por
tu dedicación. Gracias, maestra. Y a todos los que hicieron posibles este seminario, a todos los que, principalmente a ustedes, queridos maestros que estuvieron aquí, al pendiente de de la manera constante de nuestras diferentes actividades de este seminario, pues hoy, en este momento, siendo los 18:48 del 22 de junio del año 2023, damos por clausurado este seminario. Muchas gracias a todos y siempre poniendo la técnica. Muchas gracias. Muchas ganas. Vamos a entrar dos vuelos, uno para Politécnico y otro para ahora con el Politécnico a la 1, a las 2 y a las 3. Politécnico, Politécnico, ¡gloria! Sí, la maestra Erika va a dirigir. Ok, entonces, con mucho entusiasmo, a la de 3. 1, 2, 3. Muy bien, con esto vamos por terminada esta conferencia y este seminario. Agradecemos su asistencia y los invitamos a seguir poniendo la técnica al servicio de la masa. Excelente tarde a todos. Ya tienen ahí la liga para. Maestro, muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Fue interesantísima su participación. Hay muchas felicitaciones, se las voy a compartir. Muchas gracias, Noah.